Buenas tardes a los que están en Europa. Mi nombre es Julio Valsgen Rivera. Soy CEO de Contacto Corredores de Seguros, el segundo corredor corporativo del mercado peruano. El día de hoy les voy a presentar un tema de mucha importancia para el sector minero y para todos los sectores en general. Se trata de la póliza de responsabilidad civil de D&O, conocida así por sus siglas en inglés de Directors and Officers Liability. Y el título que le hemos puesto a la presentación es El Nuevo Mundo y los nuevos desafíos para el seguro de responsabilidad civil de funcionarios. Las pólizas de seguros de responsabilidad civil de administradores y directivos tienen una naturaleza muy singular y se consideran hoy en día una herramienta de gobierno corporativo que está al alcance de las empresas y que proporciona solvencia y protege a los directores y gerentes, evitando que vean expuesto su patrimonio ante consecuencias adversas derivadas de la toma de decisiones al mando de la compañía. Eh, no solo protege el patrimonio, sino protege también todos los gastos legales que se requieran incurrir en la defensa de esta acción o demanda que inicie o que detone una póliza de responsabilidad civil de directores y gerentes. De modo general y en los últimos años, las sociedades y las legislaciones de los países han intentado pues definir las responsabilidades en caso de que ocurran malas prácticas corporativas que afecten a las empresas. Acá nos remontamos al 2008-2009, los casos de Enron, donde ustedes recordarán pues que fue un inicio complejo del compliance a nivel global, donde surgieron normativas como Sarbanes-Oxley en Estados Unidos y como las recientes normativas europeas. Entonces es por lo tanto hoy la toma de las decisiones en el mundo de los negocios una gran responsabilidad en las personas que poseen el control de esta, ¿no? Y ellos son indudablemente los directores y funcionarios. Eh, yo diría que en general, no solo es un tema de los Estados Unidos y Canadá, no solo es un tema de la Comunidad Europea, no solo es un tema latinoamericano, sino las legislaciones de todos los países se han puesto más severas en sancionar las malas prácticas corporativas. Y es por ello muy importante tener un respaldo para defendernos, para defender al asegurado, en este caso director o gerente, en caso ocurra una demanda, sea esta válida o no, va a requerir un impacto importante en costos legales y incluso en el manejo de crisis, ¿no? En los costos que se refieran al manejo de crisis, en el cual también se incurren en costos importantes y es importante contratar a empresas especializadas para manejar los medios y manejar las crisis adecuadamente. En el Perú, esto tiene ya un marco legal. El artículo 177 de la Ley de Sociedades, de la ley la 26887, establece claramente que los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y terceros, ¿no? Por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. El artículo 190 de la misma ley establece que el gerente responde ante los accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione y por el incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, queda claro pues que hay un marco legal sobre el cual nos basamos, nos regimos y es sobre el cual tenemos que trabajar, ¿no? Eh, esto no solo queda ahí, sino es importante saber que aún sin que se hayan cometido actos dolosos, es decir, nadie ha tenido mala intención, ni mala fe, ni la idea de hacer un daño a la sociedad, estas decisiones, las decisiones del día a día que se tomen durante la gestión de la organización,
pueden ser cuestionadas. Pueden ser cuestionadas por accionistas, pueden ser cuestionadas por accionistas minoritarios, y estas pueden generar una demanda a los directores y funcionarios y la necesidad de tener que defenderse ante estas demandas y accionar pues un aparato legal para resultado final tener una conclusión sobre la demanda y si ésta procede o no procede, ¿no? Entonces es por ello que el seguro de día no otorga esta protección a estos directores y funcionarios del contratante o del asegurado por todas aquellas demandas efectuadas en contra de sus funciones o cuestionando sus funciones y que sean interpuestas y reportadas durante el periodo de la póliza. Es importante mencionar de que las pólizas de día no tienen un concepto de claims made, es decir, los eventos tienen que ser reportados durante la vigencia de la póliza. Y acá hay otro concepto importante que es el retroactive date, que es la fecha de inicio de la cobertura. Entonces podemos tener una póliza de responsabilidad civil de directores y gerentes que se renueva durante el año 2021, pero que el retro puede remontarse al 2015, 2014, fecha en la cual la póliza se inició. Y podríamos tener una demanda este año por un hecho producido años atrás, y mientras esté dentro del periodo de retroactividad, la cobertura se activa. Esto es muy importante en esta póliza. Hay algunas definiciones que es importante hacer antes de entrar ya en materia y en la carne de la presentación. Es las definiciones, por ejemplo, de acto incorrecto, ¿no? Son definiciones básicas que las he considerado acá porque creo que es importante que tengamos el marco legal y marco completo de la cobertura, ¿no? El acto incorrecto se define como cualquier incumplimiento de una obligación, omisión, declaración errónea, infracción de disposiciones legales o estatutarias, incumplimiento de deberes, negligencia u otra acción o omisión realizada o supuestamente realizada, intentada o supuestamente intentada, imputable a una o varias personas cuya función o cargo está cubierto por la póliza. ¿A qué me refiero con esto de cuya función o cargo está cubierto por la póliza? A que sea un director de la compañía durante el periodo de vigencia de la póliza, o si es que la póliza tiene cobertura para directores anteriores también, o que sea un gerente en plena acción de funciones, ¿no? ¿Qué cosa es el reclamo? El reclamo es toda demanda o proceso por la comisión de un acto incorrecto, el de arriba, ¿no? Iniciado por un tercero en contra del asegurado, por uno o más terceros, ahora vamos a ver el tema de los class actions, en contra del asegurado en la jurisdicción penal, civil, administrativa o arbitral. En general, la jurisdicción puede ser amplia. Puede haber una denuncia que vaya por el camino civil, puede haber una denuncia que vaya por el camino penal, meramente administrativa, o tal vez nos sometan a un arbitraje, ¿no? Entonces, ese reclamo tiene todas estas aristas y en ese caso la póliza actúa ante cualquiera de estas demandas o procesos. ¿Y qué es la pérdida finalmente? ¿Qué se considera como pérdida? Si no lo entendemos bien, ¿qué lo podemos explicar como indemnización o como los montos o las cantidades que los asegurados estén obligados a pagar o indemnizar para llegar a una solución definitiva del reclamo o de la demanda? Esto claramente se tiene que hacer en coordinación con la aseguradora y incluye todos los acuerdos judiciales, todos los gastos de defensa incurridos de manera razonable para defender los intereses de los asegurados y, como lo expliqué también, incluye y considera todos aquellos gastos de manejo de crisis y otros. En general, entonces, tenemos el acto incorrecto, que es esta obligación, omisión o declaración errónea o negligencia de un director o gerente durante su gestión, que genera un reclamo, ¿no? O una demanda o un proceso por este acto incorrecto iniciado por un tercero. Vamos a ver quiénes son los que inician las demandas generalmente. Y luego generan unos gastos o unos costos, que son lo que llamamos la indemnización o pérdida, que son lo que tenemos que finalmente que pagar a los abogados, o finalmente si el juez determina un monto indemnizatorio, esa será parte de la pérdida o la indemnización. Ahora, el seguro de responsabilidad civil pues está
pasando una de las etapas más turbulentas que podamos decir. Realmente, yo diría que no he visto en mis tantos años de manejo de pólizas de D&O, porque nosotros hemos sido uno de los principales, cuando yo era asegurador todavía en Pacífico Peruano Suiza, uno de los principales gestores de las primeras pólizas de responsabilidad civil para directores y funcionarios en el mercado. Pero todos aquellos que están relacionados con el seguro, yo creo que ya tendrán que reconocer que en los últimos 3 años el panorama de este seguro ha sido totalmente inusual, ¿no? Desde el endurecimiento del mercado, refiriéndonos como tal a el aumento de precios, como el cambio drástico de deducibles y como la modificación de términos y condiciones, hasta los nuevos o los cambios en los alegatos de los reclamos, ¿no? Y por consiguiente el incremento en el número y la cuantía de los siniestros, ¿no? Esto, la verdad que hace necesario detenernos en un foro como este para analizar, intentar entender qué está sucediendo, ¿no? Entender a qué nos va a llevar en el futuro próximo esta cobertura y no ayuda, pues no ayuda la llegada por sorpresa, por ejemplo, de una pandemia como el COVID-19, la cual claramente por ciertos factores que vamos a ver más adelante, se espera que endurezcan aún más el mercado debido a la alta exposición que están teniendo los directores y gerentes para tratar de manejar la situación, que además cambia por países, hay muchas demandas en temas de lucro cesante, de accionistas que se sienten, digamos, que no se han hecho las adecuadas medidas o no se han tomado las adecuadas medidas para evitar la paralización de las organizaciones ante esta pandemia. En general, hay muchísimo de eso, ¿no? Entonces, esto ha afectado directamente el mercado de precios, por eso que he puesto ahí, encontré una imagen muy interesante de un cohete que se va a la luna, que son los últimos ajustes en las renovaciones desde el 2019 en adelante. Van a seguir ajustándose los precios. En el 2019 ya vimos pues que las empresas que tenían los ADRs y que estaban en las bolsas de Nueva York o Toronto u otras bolsas del mundo, han tenido que pagar varias veces lo que pagaban en el 2018, ¿no? Han habido aumentos dramáticos, aumentos que han estado entre el 100 y el 800%, y en el 2020 el escenario se ha mantenido, ¿no? Se piensa que en algún momento se va a llegar a un ajuste final, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Entonces, a aquellas empresas, digamos, que no están expuestas a mercados de valores, porque no nos olvidemos que uno de los causales de reclamo son los temas del SEC, aquellas empresas, digamos, privadas, a pesar de no haber tenido ningún solo siniestro, a pesar de no haberse visto afectadas en general, son de tener límites menores. Cuando me refiero a límites menores, me refiero a límites de 5 o 10 millones de dólares, no 50, 100, 150. También han visto afectadas con incrementos que van entre el 20, 30, 40 y 50% de las primas, ¿no? Y esto no solo ha afectado el tema de primas, sino términos y condiciones restrictivos y también indudablemente deducibles mayores, ¿no? Los deducibles están cambiando, van a buscar lo que se llama en seguros el riesgo inminente, es decir, tratar de buscar a que la póliza se convierta en una póliza catastrófica, es decir, solo te cubro si el siniestro supera los 5, 10 o 15 millones de dólares. Eh, los reclamos bursátiles en Estados Unidos y Canadá son un tema complejo, y también creemos que ya esto en Europa, luego de la implementación de las nuevas normativas de compliance, las retenciones, es decir, los deducibles mayores de 5 millones de dólares en pólizas con sumas aseguradas muy altas o un market cap muy alto, se empezarán a ver con muchísimo más frecuencia, ¿no? Entonces, el mercado está bastante movido, ya lo he explicado en esta lámina, y es por eso que acá nosotros como corredores de seguros apelamos a lo mejor que tenemos, ¿no? Información es poder,
Primero, que toda la plana directiva y toda la gerencia entienda de qué estamos hablando, porque puede ser que pues, no tengan tan claro de qué se tratan estas exposiciones y cuáles son los alcances de esta cobertura. Es por eso que para eso estamos nosotros, los corredores de seguros, para ayudarlos a poder ver el tema y poder ver cuáles son las acciones a seguir. Claramente hay una dramática reducción de la capacidad global. ¿Y esto qué significa? El mercado, como todo concepto de oferta y demanda, tiene capacidad, tiene oferta y tiene demanda. Eh, la capacidad está referida a la sumatoria de lo que los reaseguradores globales están dispuestos a poner en cada riesgo. Y van sumando las capacidades de aseguradoras globales como Munich, como Swiss, como SCOR, como AXA, como CHAP, como Allianz, como Munich Re, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sumas todas las capacidades y tienes una capacidad global. Que hemos visto en D&O en los últimos años que hay una reducción y podemos decir radical de la capacidad. Entonces, bajo los conceptos que todos ustedes conocen, de oferta y demanda, a menor capacidad, menor oferta y mayor demanda, más intención de compra, se produce la elasticidad y estamos llegando a que se han producido ajustes que ya los hemos comentado, que en muchos casos llegan al, no sé, 100, 200, 300%. Entonces, hay muchos jugadores con poco apetito por este riesgo que se han retirado del mercado y el resto que se ha quedado ha endurecido condiciones, en general, tanto en términos, condiciones deducibles como primas, y hay reaseguradores y sindicatos en Lloyds que simplemente han manifestado por escrito su decisión de suscribir el riesgo de día no. ¿No? Simplemente lo han puesto como tal, como en los papers, ¿no? Entonces, esto afecta el mercado. Hay muchos aseguradores que tienen, digamos, son muchos followers, que tienen muchos seguidores y que sus políticas de suscripción son muy respetadas. Y si estos reaseguradores deciden retirarse del mercado, claramente el resto de reaseguradores que ven en este negocio una oportunidad o en este ramo una oportunidad de negocio, se están retirando, ¿no? Entonces, esto también está afectando el resultado global del negocio de D&O o de las pólizas de D&O. Acá en minería, yo creo que claramente hay un antes y un después de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Yo creo que, no es que creo, estoy seguro que el desastre minero del 2019 de la relavera de Brumadinho ha marcado el título, ¿no? Marca un antes y después en el negocio de responsabilidad civil y en especial en las pólizas de D&O, con estos aumentos que hemos visto de 2 a 3 dígitos en las primas. Y no solo eso, ¿no? Sino la restricción de las aseguradoras por asegurar las represas de relave y todo lo que corresponde a represas de relave, ¿no? Hablemos de botaderos, hablemos de DMS, podemos hablar en algunos casos de leach pads, podrían haber algunas exclusiones al respecto. Eh, ha sido esto lo que ha generado este poco apetito y este retiro del mercado, ¿no? Y a partir de las renovaciones que se dieron después de Bramandiño, el mercado en general de responsabilidad civil y de día no ha venido en una constante alza. Esperábamos pues que este aumento de costos sea un aumento de costos, digamos, controlado, etcétera. Las compañías mineras, a pesar de ser una industria que viene ya siendo en general acosada por márgenes ajustados en todos los sectores del negocio, en producción, en cash cost, en costos de metal, en precios de commodities, en temas laborales, en el COVID, en temas de transporte, en temas regulatorios, en temas de competencia, etcétera. Si bien es cierto, estaban dispuestas a desembolsar más primas en los seguros de propiedad y en los seguros de responsabilidad civil, hoy están viendo pues que estos incrementos en muchos casos son impagables y no solo se está incrementando y volviendo la prima impagable, sino se están excluyendo coberturas importantes de daño medioambiental y en especial aquellos daños causados a todo lo que tengan que ver con relaveras y similares, ¿no?
Es claro que Estados Unidos y América Latina son una de las zonas más importantes y con más presas de relave en el mundo. Y esto pues ha resultado en un foco de análisis de la industria aseguradora global o reaseguradora, ¿no? Las que han comenzado a tomar medidas y los cuestionarios que recibimos en cada renovación de una póliza de D&O de una compañía minera, una póliza de responsabilidad civil de una compañía minera o incluso una póliza de propiedad de una compañía minera, donde se aseguren relaveras, ya sean estas activas o inactivas, son enormes. Entonces, queda claro que información es poder y los reaseguradores back to basic están buscando tener la mayor cantidad posible de información sobre las relaveras para concentrarse en aquellas relaveras que ellos consideran que son adecuadas, que están bien construidas, que tienen espacios libres y que no son altas exposiciones en el riesgo de relave, ¿no? En el caso de Brumadinho, se espera pues que pague alrededor de 8.000 millones de dólares. Estamos hablando de más de 33.000 millones de reais, estos en costos totales hasta finales del 2030, ¿no? Incluyendo pues en general la compensación por daños materiales y morales, todos los esfuerzos para la limpieza y restauración de la región, ¿no? Esto ha generado pues que las aseguradoras y reaseguradores globales se vuelvan mucho más rígidos en la redacción. ¿Y a qué me refiero en la redacción? Me refiero al wording, al texto de las pólizas, ¿no? Son muchísimo más puntillosos en el texto de la póliza y esto está afectando las coberturas, no solo de daños a la propiedad, no solo de el lucro cesante o la interrupción del negocio, sino definitivamente en las responsabilidades legales, tanto para la empresa como para los directores y gerentes, ¿no? Ya es claro, ya hay muchas aseguradoras globales que han salido al mercado a decir pues, que no van a participar ya más en este riesgo, ¿no? Esto no queda ahí, ¿no? Tenemos un incremento enorme en los class actions en el mercado americano, esto ya tiene tiempo. Las empresas demandadas por una acción colectiva, en especial el gran número de casos que se vienen dando en Estados Unidos y Canadá, está generando una incertidumbre mayor en el mercado, ¿no? Eh, Tenemos que estar atentos también si es que esta normativa, perdón, europea, ¿sí? Esta nueva reforma europea va a conllevar algún cambio al respecto, ¿no? Y van a también a comenzar algunos class actions en Europa, lo que generaría un tema global que afectaría aún más el mercado de D&O, ¿no? Es claro que en Estados Unidos, debido a sus particularidades y las particularidades que presentan en sus temas legales, las class actions o acciones de grupo han encontrado pues un perfecto caldo de cultivo para su desarrollo, ¿no? Pudiendo alcanzar en muchos casos sumas extraordinarias y exorbitantes y billonarias, debido pues a la existencia en estos casos de los punitive damage, ¿no? Que son en muchos casos determinaciones o determinados por jurados populares. Asimismo, el sistema, sabemos que el sistema americano fomenta la aparición de estas reclamaciones en la medida que un afectado puede actuar como representante individual del resto, y dado que el requisito de homogeneidad en las reclamaciones, el famoso commonalty, presenta una mayor flexibilidad, ¿no? Donde los intereses colectivos priman sobre los individuales. Entonces, vemos pues que en general, cuáles son los causales, a quienes demandan, a los consejos, a los directores, al staff, a las áreas de apoyo, a las áreas de outsourcing, y a otros. Factores importantes en generadores de demanda, la debilidad de los controles internos, ¿no? Tanto en el engaño independiente de los controles, como la debilidad de los controles internos, etcétera. En general, bueno, mayormente los hombres tienen casi un 80-20 en porcentaje de demandados, y la edad promedio fluctúa entre los 35, 36 años y los 55 años, ¿no? Y la antigüedad en la empresa es variable, pero generalmente la gente que tiene más antigüedad está más expuesta. Este es el trend que hemos tenido en los últimos años. Claramente se puede ver pues, que reclamos presentados en Estados Unidos del 2009 al 2018, no tengo data del 2019 ni 20 todavía, pero ya se ve claramente en número y en volumen que los class actions, los SEC,
referidos a todo lo que tiene que ver con la Bolsa de Valores de Nueva York, etcétera, han venido presentándose en una forma importante, y todos y cada uno de ellos con montos millonarios de por medio. ¿Qué se prevé para las class actions post pandemia? Hay nuevas fuentes de reclamo. Claramente hay el shareholder class actions, reclamos de los propios accionistas a raíz de lo que comentábamos sobre casos de COVID, temas de aumentos de capital y temas de M&As o Merge and Acquisition Activities, también son materia de demanda, temas de investment claims, ¿no? El tema de otro tipo de inversiones dentro de las organizaciones que no hayan sido adecuadas o no resulten favorables. El tema de employment claims también es importante. Hay muchos casos de la fuerza laboral, han habido en pandemia casos de reducciones importantes de fuerza laboral, del headcount, y eso también está generando algunas demandas. Temas de consumo, ¿no? Temas de consumo también están generando demandas. El tema indudablemente del data security. Eh, Hoy en día el cuidar la data es un must. Yo creo que las empresas tienen que cuidarlo como oro, y esto también, este descontrol en el cuidado de data y el ver afectadas sus instalaciones o sus servicios con un ataque o un cyber attack, y este genere pérdidas, podría generar una demanda posterior de los accionistas minoritarios que nos digan que no teníamos las adecuadas o los adecuados controles al respecto, ¿no? En el tema de negocios, el BI o el Business Interruption, tema importante. Han habido ya muchas demandas generadas por empresas hacia las aseguradoras reclamando temas de Business Interruption, y probablemente cuando las aseguradoras rechacen estos siniestros porque las pólizas, como espíritu de póliza, no cubren pues este lucro cesante contingente ocasionado por una paralización a consecuencia de pandemia. Habían ciertos seguros, digamos, paramétricos para cubrir pandemias, pero nadie los compraba. La verdad es que nadie los compraba. Entonces, ahí podrían generarse algunas demandas ya en contra, luego de rechazo del asegurador en contra de la propia organización, ¿no? Y temas de clima, ya todos sabemos qué nos depara el clima en los próximos 30 años. Se vienen temas difíciles, vienen temas complicados, y lo importante en las organizaciones es que estemos preparados, y que estos temas no nos afecten en general como organización. ¿Cuáles son las fuentes de reclamos en contra de D&O? Claramente, la mala administración del capital social de la empresa, la realización de inversiones o merger and acquisition equivocadas o inadecuadas, de las cuales los accionistas no estén de acuerdo o finalmente presenten una demanda por un mal resultado a consecuencia de ello, la distribución improcedente de dividendos, información incorrecta a clientes y accionistas que genere expectativas, ya sea en la compra o venta de acciones, o un incumplimiento pues a los planes o los forecasts del año, y el accionista considere que ha sido mal informado. Claramente la violación de normas de contabilidad adecuada o contabilidad financiera, decisiones erróneas en los M&As, y que éstas traigan alguna consecuencia para la organización en general, los supuestos de competencia desleal o prácticas engañosas de comercio, reclamos laborales, claramente, la infidelidad o deshonestidad, investigaciones y procedimientos gubernamentales, la discriminación de accionistas minoritarios, la famosa confidencialidad de la información. Sabemos que hoy día tenemos un tema muy, muy importante de la ley de protección de datos, todo lo que es adquisiciones o ventas, inversiones significativas fuera del negocio, con capitales del negocio, los deterioros o resultados inferiores a las expectativas según proyecciones. Esto es un tema bastante importante. Generalmente las empresas hacen cada Q una proyección en base a un forecast del resultado del año, y puede haber un resultado inferior o deterioro de las expectativas de los accionistas, y esto puede generar una demanda. Desacuerdos en las políticas de dividendos, los conflictos de interés entre accionistas mayoritarios, conflictos de interés en general, y los famosos reclamos de operaciones de valores de compra y venta de acciones, ¿no? El tema de SEC. ¿Quiénes son los que reclaman? Generalmente son accionistas, son acreedores, tenedores de bonos. Muchas veces, muchas empresas de las nuestras terminan emitiendo bonos, entidades de supervisión y control, organizaciones no gubernamentales, empleados de la propia empresa,
Y finalmente, cualquier tercero que se sienta perjudicado financieramente por una mala gestión, administración o negligencia en la administración o dirección de la compañía, ¿no? Eh, Han habido grandes reclamos. Hemos tenido siniestros en los últimos dos. Acá me interesaría tener la data de 2020 y 2021 ya, a ver qué ha pasado, pero miren los montos de los reclamos, ¿no? Hemos tenido reclamos de SEC, la mayoría son SCA y algunos son de derivados, pero tenemos montos pues como 2.95 billones, como 480 millones, como 200 millones en caso de Wilmington Trust, Pershing Square Capital 194 millones, Lending Club 125 millones, JCPenney 97 millones, Yahoo 80 millones, Intel, tenemos casos pendientes de Intel, de Advanced Micro Devices, de PayPal, de Equifax, y en general, como pueden ver, no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de bastantes ceros. Entonces, yo creo que es el momento de revisar con mucho cuidado las renovaciones de nuestras pólizas D&O. No nos olvidemos que nuestras pólizas D&O tienen dos cláusulas importantes que no debemos de perder en cuenta. Una es la ERP o la cláusula de extensión automática, que en muchos casos se da por 30 días y en algunas pólizas se da hasta por 12 meses y por 24 meses. Esto nos lleva a que los reaseguradores que están vigentes o tienen la póliza que expira el día de mañana, por ejemplo, tendrían que verse obligados, si es que nosotros hemos notificado con los plazos adecuados, a hacer una extensión de cobertura por 12 meses y tendríamos cobertura para todo lo que haya ocurrido desde esa fecha para atrás, incluyendo el retro, y tendríamos que ver ahora de comprar la cobertura adelante, ¿no? A veces hay que buscar un mix. Yo creo que acá el mix es tratar de tener el ERP. Lo ideal sería tener una renovación normal, que me incluya mi retro desde el 2005, 2003, 2001 y que tenga mi ERP libre y tenga cobertura para todo lo que quisiera. Pero si los aseguradores me dicen que no voy a tener cobertura de relaveras, que no voy a tener cobertura de medio ambiente, que no voy a tener cobertura para ningún tipo de estos reclamos, que mi deducible son 10 o 15, 20 millones de dólares, ¿qué me queda? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar, trabajar en conjunto y buscar soluciones integrales para que sus renovaciones de día no sean bastante más fluidas y no sean el dolor de cabeza que están siendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer haber hecho esta presentación. Espero haber cumplido con el tiempo y con las expectativas de la Cámara. Muchísimas gracias y muy buenos días y buenas tardes para todos. Un abrazo.